Iniciamos una es de la unidad desde el tema 2. Si gustan verificar su temario, el tema 2, bueno, tiene que ver cuál es la relación de la ética en la ciencia y en la tecnología. Recuerden que nosotros como estudiantes estamos incursionando en una carrera que tiene que ver con la parte de la tecnología, pero bueno, también la tecnología tiene que ver con la parte de la ciencia, ¿sí? Entonces, como parte de la ciencia, pues la ética es mediadora entre estas dos grandes áreas del conocimiento, ¿no? Como es, perdón, la ciencia y la tecnología. Eh, en el día de hoy, pues vamos a empezar a analizar precisamente todo lo que tenga que ver con la tecnología, todo lo que tenga que ver la relación de la ética precisamente en desarrollo pues de la ciencia y pues también de la parte de la tecnología. Bueno, el objetivo de la unidad es precisamente la relación de la ética en el desarrollo de la ciencia y la tecnología para determinar cuáles son esas implicaciones de tipo social que tiene en la parte del desarrollo, ¿sí? En el contenido de la unidad vamos a ver, se divide en dos puntos. El punto 2.1, que sería como que el subtema principal, que son las implicaciones éticas en la investigación científica. Y de ahí se desglosan 4 subpuntos, que son el 2.11, que son límites éticos de la investigación, el 2.1.2, que son decisiones éticas en la investigación científica, el 2.1.3, que es el comportamiento ético del investigador, y el 2.14, que serían las motivaciones del investigador. Hoy en esta clase vamos a ver la parte del 2.1 hasta el 2.12 y de manera bueno, seguimos. Sin embargo, bueno, en los últimos años, como podemos darnos cuenta, nosotros vivimos en el día a día y pues nosotros hemos visto grandes avances en la parte de la ciencia y en la parte de la tecnología, ¿sí? Todos estos cambios se han dado en varios aspectos de la sociedad, ¿no? Tanto en la economía, como en la sociedad, como en la cultura. Esto se debe a que ambos se han vinculado de manera cada vez más estrecha en proyectos de investigación y desarrollo de innovación, que son útiles para la vida cotidiana. Esta es una pequeña introducción. Ustedes están llevando la materia de fundamentos de investigación. Sí, y en la materia, para que vean cómo se relaciona una materia con otra. En la materia de fundamentos de investigación, ustedes precisamente en esta primera unidad que pasaron o la están culminando, no lo sé, vean algunos aspectos, por ejemplo, del ser humano con la realidad y el conocimiento. ¿Cuál es la relación que existe entre el ser humano y la realidad y el conocimiento? Bueno, pues lo vamos a venir a reforzar con esta parte del taller de ética, precisamente, para que veamos cómo la ética es el mediador entre la ciencia y la tecnología, ¿sí? Como seres humanos, bueno, nos dice que debemos de tener valores, debemos de tener la parte de los valores tanto éticos como de los valores morales, como de toda esta parte del ser humano de reconocer y de discernir entre lo bueno y lo malo, ¿sí? Recuerden que precisamente las personas que hacen ciencia o que desarrollan tecnología,
pues son seres humanos como nosotros, ¿sí? En determinado momento, si ustedes se incorporan a un proyecto, que como aquí lo están viendo, que son los proyectos de investigación y de desarrollo de innovación, pues bueno, van a realizar a la par pues un proyecto que nos va a generar algo nuevo, ya pueda ser una mejora a algo que ya existe o quizás algo nuevo que nosotros querramos investigar, hacer un prototipo y que digamos que lo vamos a poder vender, ¿no? Para eso, bueno, obviamente, un poquito más adelante, pues ustedes van a llevar algo que se llaman proyectos integradores. Y pues bueno, dentro de los proyectos integradores lo que hacemos precisamente es que ustedes hagan investigación y desarrollen alguna aplicación de escritorio. Ahorita en este momento pues ustedes van a desarrollar aplicaciones precisamente de escritorio con algún lenguaje de programación, que en este momento pues creo que están viendo un poquito de Java, si no me equivoco. Están ustedes viendo este lenguaje de programación en Java. Bueno, ustedes van a empezar a trabajar con estos proyectos, ¿no? Entonces, bueno, pues para que vean que la ética, pues precisamente la ética, tiene mucho que ver en lo que nosotros desarrollamos en el día a día. Que la ética la tenemos inmersos en cualquier contexto, en algún acontecimiento o en algún momento de nuestro día, ¿sí? En el cual, pues bueno, tengamos que tomar una decisión. Pero bueno, obviamente en este momento estamos hablando de la parte de la ciencia y de la tecnología, ¿sí? Entonces, por favor, vayan tomando nota de todos esos conceptos que van a ir viendo, que están un poquito más remarcados, porque de esos conceptos precisamente son los que van a incorporar en nuestro glosario de términos de la unidad, ¿sí? Bueno, ahorita estamos viendo otros nuevos que nosotros ya teníamos unos de la unidad pasada, pero bueno, ahorita se añade otro más, como es ciencia, como es tecnología, como es economía, como es sociedad, cultura, proyectos de investigación, desarrollos de innovación, ¿sí? Entonces, para que vayan tomando nota, para que ese glosario de términos lo vayamos enriqueciendo, y es, digamos, conceptos que nosotros vayamos manejando ya de manera mucho más cotidiana, ¿sí? No sé si hasta aquí quede alguna duda, porque vamos a ver precisamente cómo se incorpora la ciencia y la tecnología a la ética. ¿Hasta aquí alguna duda? No, maestra. No, profe, todo bien. Ok, bueno, proseguimos. Voy a iniciar con esta frase de un doctor que, bueno, no sé si de las películas que yo les dejé que vieran, a alguno le llamó la atención la película de Manos Milagrosas. Creo que a nadie, pero bueno, esa película de Manos Milagrosas es precisamente, se trata de la vida. Bueno, esa película se trata precisamente de la vida de este doctor, el doctor Benjamin Carson. Él es un neurocirujano, pediatra. Si no vieron la película, pero tienen curiosidad, bueno, ya tienen ahí un ratito para que ustedes se puedan despejar y puedan incorporar lo que él piensa a su vida, ¿no? A su vida de ustedes. Bueno, empezamos con su frase y dice: no hay duda de que a medida de que la ciencia, conocimiento y tecnología avanzan, vamos a tratar de hacer las cosas más importantes. Y no hay duda de que siempre tendremos que moderar esas cosas con la ética, ¿sí? Bueno, esta es una frase, pues precisamente de este doctor, de este neurocirujano Benjamin Carson, ¿sí?
El primer subpunto que vamos a ver son las implicaciones éticas en la investigación científica. Precisamente vamos a hablar de la primera parte, de la ciencia. ¿Sí? Nos dice que la ciencia es una actividad socialmente organizada de búsqueda de conocimiento, que se basa en el rigor metodológico, en la sistematicidad, la objetividad, la racionalidad y la confiabilidad de sus afirmaciones. ¿Sí? Bueno, ustedes van a decir, pero yo puedo hacer ciencia. Bueno, sí, nosotros vamos a hacer ciencia, pero ciencia tecnológica, ¿sí? No vamos a hacer ciencia científica, ¿sí? Nos vamos a basar en la parte del método científico, sí, pero vamos a enfocarlo a la parte del desarrollo tecnológico. Y precisamente nos vamos a basar en los principios que tiene la ciencia, ¿sí? En los principios que tiene la ciencia. En esos principios nos vamos a basar. ¿Sí? Bueno, como ustedes están analizando, o si ya lo vieron, la parte que tiene que ver con el método científico, pues bueno, parte de lo que son las fases del método científico nos dice que pues es sistemático, que debe de ser objetivo, que se basa en la parte de los hechos, que pueden ser, que tengan de alguna forma, deben de tener una explicación racional y que debemos de confiar en sus afirmaciones. ¿Qué genera la ciencia? Bueno, la actividad científica genera productos y dentro de los productos que genera la ciencia encontramos pues las hipótesis, teorías y leyes. Estas están conformadas como un conjunto ordenado de explicaciones sobre la realidad natural y social, divididos en campo o áreas del conocimiento. Ustedes en fundamentos de investigación, bueno, vieron un poquito de la parte de lo que es la clasificación de las ciencias, ¿no? Eso creo que no es un poquito más importante ahondar porque, bueno, ustedes ya en fundamentos vieron un poquito de esa parte de cómo se subdividen las áreas del conocimiento, ¿no? Esto nada más es para reafirmar cómo está implicada la ética precisamente en la investigación. En este caso, bueno, estamos hablando un poquito más de la parte de la investigación científica. La ética nos dice que la ética es la base en la que se debe descansar, en la que debe descansar todo tipo de investigación científica, ¿sí? El investigador va a jugar un rol tanto de observador como el de persona, ¿sí? Es decir, dentro de ese rigor ético que tiene como investigador, pues bueno, el investigador tiene que ser parte del proceso como observador, como experimentador, pero también no debe de olvidar que pues que es persona y al ser persona pues de repente puede estar peleando con la parte de su moralidad y con la parte de su ética, ¿sí? Como observador, nos dice, puede diferir como en el de persona. Dice que siempre tiene que dar prioridad de uno frente al otro. O sea, tiene que enfrentarse en ciertos aspectos y bueno, obviamente la decisión que tome va a traer una consecuencia de deformación de su visión de la realidad, ¿sí? De repente, pues bueno, podemos encontrarnos quizás con algo que no comulgue con nuestra forma de pensar, con nuestra ideología, pero que al final, pues esto es parte de la ciencia, ¿no?
Y bueno, también nos dice que se harán uso de técnicas e instrumentos de investigación a fin de lograr propósitos y como personas, ¿sí? Dentro de las técnicas e instrumentos de investigación, bueno, dentro de las técnicas de recolección de datos, pues bueno, podemos tener la entrevista, podemos tener la observación, ¿no? Precisamente, y bueno, los instrumentos de los cuales nosotros podemos hacer uso en el caso de la técnica, por ejemplo, en el caso de la técnica de la investigación, por ejemplo, en el caso de la entrevista, pues bueno, nuestro instrumento puede ser una serie de preguntas que nosotros vamos a redactar para saber la opinión de alguien. Sí, entonces en este caso pues hablamos del uso de técnicas y de instrumentos de investigación. No ahondo un poquito más porque también eso es parte de lo que ustedes están viendo en la materia de fundamentos de investigación. ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, esta es parte de lo que son las implicaciones éticas en la investigación, ¿sí? Por último, bueno, nos dice que el deber del científico, precisamente de quien haga ciencia, es apegarse siempre a la verdad, en no tergiversar sus descubrimientos ni falsearlos para beneficiar o perjudicar a alguien, así como en los métodos establecidos, no robar la información de otros colegas y presentarla como propia, ¿sí? Bueno, por ahí vamos a incorporar un nuevo término que se llama plagio, y creo que pues bueno, también eso en la materia de fundamentos también ya deben de haber tratado un poco esa parte, ¿no? Entonces, pues bueno, hablamos de la parte entonces de las implicaciones de la ética, que nos, a grandes rasgos, pues nos dice que pues que el nuevo conocimiento que se genere de la parte de los proyectos, precisamente de esos proyectos de investigación y de desarrollo e innovación, pues que puede generar, no sé, tal vez una nueva hipótesis, una nueva ley, una nueva teoría, siempre va a estar basada en la parte del método científico, ¿sí? Y que pues siguiendo esa premisa del método científico, pues es de manera rigurosa como se va a evaluar, ¿no? También, pues bueno, nos dice que el observador, en este caso, quien hace ciencia, pues es el que va de alguna u otra forma, pues va a estar estableciendo los límites entre lo que se debe y lo que no se debe, ¿sí? Y bueno, que también para que pueda científico o esta persona que realice ciencia, pues tiene que utilizar pues técnicas e instrumentos para que pueda desarrollar investigación y tiene que hacer uso de un método. Sí, bueno, ustedes ya vieron otros métodos de investigación propios en la materia de fundamentos de investigación. ¿Sí? Bueno, este sería el punto 2.1 y vamos a analizar esto, quiero que lo vayan anotando, esto ya está en la plataforma. Vamos a ver un poco de la implicación ética en una investigación, ¿sí? En la plataforma ustedes van a encontrar un caso de aplicación que es el caso Willowbrook, ¿sí? Así lo van a encontrar. Dice caso de aplicación y dice caso Willowbrook. Yo les dejé ahí en la plataforma, les dejé un video precisamente que hace mención de ese caso que fue muy sonado acerca de una investigación que se realizó precisamente en una escuela de Estados Unidos que se llama Willowbrook, ¿sí? Ahí, bueno, lo que hizo un doctor, este doctor llamado Saul Krugman y pues otros doctores precisamente que estaban digamos, a sus órdenes, bueno, hacían uso de
estaban investigando precisamente una enfermedad que es la hepatitis, ¿sí? Pero bueno, como él no tenía, les voy a platicar a grandes rasgos, no les voy a comentar, o sea, se lo estoy comentando de manera general para ponerlos en contexto. Pues él lo que hizo es que como no tenía con quién experimentar de alguna forma su tratamiento, de llevarlo a cabo, de llevar a cabo sus estudios, pues utilizó en su tiempo pues a niños que tenían retraso mental. Obviamente que él les vendió la idea a los papás de los niños para que pues los dejaran en esa escuela y pues él pudiera hacer experimentos con sus hijos, ¿no? Pero bueno, ahí surgieron una serie de cuestiones y pues un periodista, un periodista sacó a la luz precisamente toda esta investigación y de cómo estaba haciendo uso, cómo estaba abusando de estos niños que pues obviamente tenían algo que se llama retraso mental, ¿no? Entonces es todo un contexto y bueno, les dejo precisamente pues este caso de estudio precisamente para ver cuál es si este investigador hizo bien, hizo mal, si fue necesario que hiciera este tipo de experimentos con estos niños y que ahora pues tengamos, no sé, a lo mejor la cura de la hepatitis, ¿no? Aquí vamos a discernir en muchas ocasiones pues y va a ir con nuestros valores, ¿no? En cómo nosotros vemos la vida, ¿no? Hay quien dice que pues la ciencia sin los experimentos y sin los tratamientos y todo este tipo de pues ensayos en laboratorios, la ciencia no avanza, ¿no? Entonces, bueno, aquí habla que precisamente fueron violentados los derechos de los niños, y tanto de los niños como de la autorización de los padres y el dejarse pues engañar por este médico, ¿no? Entonces, bueno, aquí tiene que ver muchas de estas cuestiones. Estamos hablando del año de 1950 a 1970. Entonces, pues quizás muchos de ustedes, muchos de ustedes todavía no nacían. Entonces, incluso yo todavía no nacía. Entonces, tiene que ver con toda esta parte de lo que es la ciencia, ¿no? De todo lo que un investigador puede hacer en pro de la ciencia, ¿no? Bueno, ya ese caso está en la plataforma para que ustedes lo puedan verificar, ¿sí? Y bueno, de ahí van a realizar una actividad precisamente y es que ustedes van a contestar algunas preguntas de lo que ustedes de ese video que yo les hago, que yo les di para que analicen. Van a contestar unas preguntas de manera personal y lo van a subir a la plataforma precisamente, ¿sí? Entonces esto es como un poquito para que empecemos a ver lo que son las implicaciones éticas en la investigación. Bueno, vamos a ver en el punto 2.1, vamos a ver precisamente lo que son los límites éticos dentro de una investigación, ¿sí? Nos dice que pues el objetivo de la investigación científica precisamente es establecer principios generales para explicar y describir fenómenos, profundizar y precisar acerca del conocimiento, así como descubrir el sentido de los fenómenos de la naturaleza y la sociedad. Nos dice que pues dentro de las características de la ciencia, pues estas características pues se deben de aplicar de manera correcta. Y bueno, hay un autor que en el 2009 pues nos describe algunas características de la ciencia como la sistematización, la objetividad, la fundamentación, el empirismo y la racionalidad, ¿sí? Nos dice que la ciencia tiene estas características, ¿sí? Y bueno, en la parte de la sistematización, pues bueno, nos dice que
La sistematización precisamente tiene que ver que se realiza a partir de un método, y ese método pues nos genera datos, y que esos datos se van a integrar con la mayor exactitud posible, ¿sí? Nos dice también que la ciencia pues se ordena de manera lógica, y esta organización de manera lógica pues está un nuevo conocimiento, ¿sí? Esa es la primera característica de la ciencia, de acuerdo a Munch. El segundo objetivo, la segunda característica nos dice que es la objetividad. Y bueno, obviamente nos dice que pues dentro de la objetividad se fundamenta en el método científico, y que los criterios que nosotros especifiquemos deben de ser criterios comprobables, y que nuestro objeto de estudio debe ser investigado, y que no debe de intervenir la parte subjetiva del yo, sino que debe de ser, por eso habla de la parte de la objetividad. Entonces nos dice que no deben intervenir ni la parte de nuestros sentimientos, ni nuestros gustos personales, ni nuestras creencias, ni nuestros prejuicios, ¿sí? Es ahí cuando nosotros decimos que la ciencia es objetiva, ¿sí? También nos dice que debe de tener fundamentación. Bueno, precisamente la fundamentación pues se refiere al conjunto de conocimientos que están basadas en un método y en una técnica. Sí, es lo que hablábamos en la diapositiva pasada, ¿no? Precisamente que tiene que ver con esas técnicas, esos métodos, esas técnicas de recolección de datos, de donde nosotros extraigamos los datos, y que obviamente pues esto tiene que apoyarnos con algún principio o con alguna ley que nosotros querramos comprobar, ¿sí? Siempre que nosotros, tanto en investigación como la parte de la ética, precisamente es que cuando nosotros declaremos un objetivo, cuando nosotros declaremos una hipótesis, esa hipótesis la tenemos que comprobar. ¿Y cómo la vamos a comprobar? Bueno, pues con la parte de la fundamentación. Sí, es ahí donde nosotros tenemos que leer ya artículos, tenemos que leer investigaciones que alguien más ya hizo, y pues verificar que lo que él hizo de alguna forma nos aporte a lo que nosotros estamos investigando y que nosotros queremos comprobar, ¿sí? Esa es la parte de la fundamentación. En la parte del empirismo nos dice que debe de ser comprobable al utilizar las pruebas necesarias para constatar la validez y la fidelidad de los datos. Y obviamente pues al hacer un estudio pues esto nos va a dar un resultado, y pues ese resultado obtenido lo debemos de verificar con diversos procedimientos para que nosotros podamos hacer nuestra demostración, ¿sí? Esa es la parte del empirismo. Y bueno, por último hablamos de la parte de la racionalidad, y nos dice precisamente que pues todo esto que nosotros ya vimos de la sistematización, de la objetividad, de la fundamentación, del empirismo, pues nos dice que debemos de ser razonables. Recuerden que somos seres racionales, seres pensantes, y que nosotros queremos encontrarle a esta investigación pues una explicación, ¿no? Pero que esa explicación que nosotros le queremos encontrar a la investigación o al hacer ciencia, pues debe de tener un método, lo debemos de llevar a cabo bajo un método, para que nosotros podamos darle esa explicación de manera lógica, ¿sí? Entonces, pues bueno, esto es lo que a grandes rasgos nos dice Munch acerca de lo que es la parte de la ciencia, ¿no? Y que bueno, obviamente que aquí nos dice que pues la ciencia la vamos a ocupar precisamente pues para querer explicar algunos fenómenos. Y una vez que querramos explicar los fenómenos, pues bueno, profundizar precisamente en esa área del conocimiento, ¿sí?
Yo les comentaba, bueno, no creo que no fue a ustedes, sino fue a otro grupo en la materia de fundamentos de investigación precisamente, que nosotros vamos a querer encontrarle una explicación a ciertos fenómenos, ¿no? Y que para darle esa explicación a esos fenómenos, pues bueno, debemos de utilizar pues un método. Pero que nosotros como parte de nuestra formación, pues vamos a hacer un poquito de la parte de la tecnoética, que este es un término que vamos a utilizar un poquito más adelante, pero que tiene que ver con la ciencia, porque vamos a encontrar dos vocablos, ¿sí? Para que lo anoten también. Uno es la biociencia y el otro es la tecnociencia, ¿sí? Que tienen que ver con la parte de la ética, tanto en la ciencia como en el desarrollo de la tecnología, ¿sí? Entonces, para que vayan ustedes escribiendo ahí esos conceptos para que más adelante... ¿Perdón? Un término es biociencia, un término es biociencia y el otro es tecnociencia. ¿Sí? ¿Quedaron claros estos dos? Para que ustedes los vayan investigando. Sí, quedaron. Ok. Bueno, proseguimos con el otro punto, para que vayamos avanzando. Hasta aquí no sé si hay alguna duda. Me fui muy rápido, no sé, coméntenme. No, profe, está bien. Ok, bueno, proseguimos. El otro punto es precisamente, si este es con el punto que vamos a terminar la clase del día de hoy, es precisamente aquellas decisiones éticas que se toman dentro de la investigación o que se llevan a cabo dentro de la investigación, ¿sí? Nos dice que para que la ciencia cumpla su finalidad, ¿y cuál es la finalidad de la ciencia? Pues bueno, es la búsqueda de nuevo conocimiento a través de un método y que nos puede generar hipótesis, leyes y que las tenemos que comprobar, ¿sí? Dice que para esto también y que el objetivo y la finalidad de la ciencia es la búsqueda de la verdad, ¿sí? En la unidad 1 hablamos precisamente de uno de los valores y ese es un valor, la verdad, ¿no? Nos dice que pues debemos de aplicar, aparte del valor de la verdad, debemos de aplicar otros valores. Entre ellos, pues dice que está la honestidad, ese es otro valor que tenemos que agregar a nuestro glosario, el bienestar de la humanidad y el amor a la verdad, ¿sí? Son estos tres, digamos, valores que debemos con los cuales se rige precisamente la finalidad de la ética, ¿sí? Bueno, nos dice que en el valor de la honestidad nos dice que no debemos, que los resultados que nosotros obtengamos deben de ser verídicos y que no debemos distorsionar los resultados que nos den. Al hacer investigación, pues va a llegar un momento que tal vez la investigación que nosotros realicemos en un proyecto integrador no sea la que nosotros querramos, ¿sí? Ustedes van a trabajar en un proyecto y van a trabajar quizás de 3 a 6 meses dentro de la investigación para que ustedes puedan tener, digamos, una conclusión, un resultado de todos esos meses de trabajo, ¿sí? Pero aquí lo importante es que ustedes, los resultados que les salga de su investigación, no los deben de distorsionar o no deben de distorsionar los datos para que ustedes, digamos, como si fuera un beneficio, ¿no? Es decir, que tal vez lo que ustedes plantearon pues no era probable, ¿no? O no era viable. Aún así ustedes hicieron investigación
los investigadores en el trayecto de las investigaciones pues también suele haber equivocaciones o suelen utilizar un método que tal vez no era el adecuado y los resultados no sean los idóneos, ¿sí? Entonces no es una pérdida de tiempo, no lo tomemos como eso, sino que veámoslo como una oportunidad de mejora, ¿sí? Entonces nos dice que con lo que nosotros hagamos dentro de nuestras investigaciones debemos de ser honestos. Ya que, pues bueno, precisamente el fin último de la ciencia, pues precisamente es la verdad, ¿no? El otro valor de la ciencia, o por lo cual se rige la ciencia, es el bienestar de la humanidad. ¿Con esto qué quiere decir? Pues bueno, que lo que nosotros, el proyecto, la aplicación que nosotros realicemos, siempre lo vamos a hacer con la esperanza, con el objetivo de que pueda servirle a alguien más y que pues sea para el bienestar personal, el bienestar social, bienestar económico de una comunidad o de un individuo en específico, ¿sí? Por lo tanto, pues bueno, dice que a veces utilizamos el bienestar social como con fines políticos o con fines de mercadotecnia, ¿no? Que en lugar de que enriquezcan nuestra investigación, pues bueno, lo que va a hacer es que nos vamos a sentir pues tal vez mal el no haber digamos, desarrollado esa aplicación en beneficio de alguien más y que solamente le veamos la parte económica. Sí debemos de ver la parte económica, la parte del costo-beneficio, pero sin transgredir el principio de la verdad y de la honestidad, ¿sí? Al final de cuentas, pues bueno, ustedes van a desarrollar precisamente proyectos, pues obviamente para que pues les pueda generar a ustedes un bienestar económico. Pero bueno, sin olvidarnos de que lo principal es desarrollar aplicaciones que aporten utilidad a otras personas, ¿sí? Bueno, por último tenemos que el último valor es el amor a la verdad y nos dice que pues este valor es muy imprescindible dentro del manejo de la información científica, ¿no? Que debemos de nombrar, por ejemplo, de dónde obtuvimos esa información, si fue de un análisis, si fue de un libro, si fue de una literatura. No tomárnoslo como nuestro, ¿no? Sino tomarlo de quién es y mencionarlo, ¿no? Porque si no también ahí ya estaríamos hablando pues de otras cuestiones como lo es el plagio. Y bueno, eso ya tiene que ver pues con la parte de nosotros. Y es, por ejemplo, como cuando les dejamos alguna tarea y un compañerito no la hace y le dice, pues pásame la tarea, ¿no? Y ya se pasan la tarea y igual y hasta le va mejor al otro compañero y le dan una mejor nota y después le reclama y le dice, no, pues es que yo te pasé la tarea, ¿no? Ahí pues obviamente pues estamos hablando de que están pues hay una copiadera en tareas, ¿no? Entonces, pues eso ya no es tan ético, ¿no? Como si tú dijeras, yo realicé mi tarea, yo hice mi investigación, yo llegué a esta conclusión, ¿no? Entonces, ahí pues también habla del valor de la verdad, ¿no? Bueno, por último, en la última diapositiva, nos habla precisamente que dentro de las decisiones éticas, pues la ciencia se desarrolla precisamente en 4 contextos. Y estos son los contextos en los cuales nosotros vamos a trabajar. Nosotros vamos a ver ahorita en cuál vamos a trabajar. En los contextos de enseñanza y difusión, de innovación, de evaluación o valoración social y de aplicación. Normalmente nosotros hacemos pues ciencia en la parte de enseñanza y en la parte de innovación. Hablamos pues, obviamente de innovación tecnológica, ¿sí? Bueno, pues hasta aquí sería los primeros puntos de esta unidad y